oración rapidito y después vamos a entrar a la palabra. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por permitirnos a cada una de nosotras llegar aquí. Gracias por estar aquí, Señor, con nosotras, porque tu Espíritu, Señor, definitivamente está aquí de una forma manifestada, Señor. Padre, yo te pido que esta palabra tú nos ayudes a todas a ponerla en práctica, Dios mío, que sea algo que ministre a nuestras vidas, Señor, que sea algo que deje una marca en nuestros corazones y que podamos meditar en ella, Señor, y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hablarles hoy bajo el tema cimentados en la fe. Y quiero empezar diciendo que según la Real Academia Española, no se preocupen, no le voy a dar clase, pero según la Real Academia Española, la palabra cimentar significa echar o poner los cimientos o la base de un edificio u obra. Lo voy a repetir de nuevo. Cimentar significa echar o poner los cimientos o la base de un edificio u obra. Estar cimentados, por ende, significa que hay un fundamento o una base que es lo suficientemente fuerte y estable para sostenernos y para sustentarnos. Entonces, al decir el título, cimentados en la fe, yo me refiero a que la fe sea esa base que sostiene nuestras vidas, lo que nos da seguridad y confianza en medio de cualquier situación. Imagínense que usted esté construyendo una casa, en Dominicana creo que le dicen zapata a eso, ¿verdad? ¿Verdad? Como el cimiento de la casa. Entonces, que el cimiento de nuestras vidas sea la fe. Para muchos su seguridad tal vez provenga de muchos otros lugares, o de su dinero, o sus logros, incluso de sus familiares. Y esas cosas se convierten en su cimiento, en base. Esas son las cosas que lo sustentan y que lo sostienen. Mas nosotros como cristianos hemos sido llamados a vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios, que es lo que alimenta nuestra fe. Es como un efecto dominó. Recibimos la palabra de Dios, la cual aumenta nuestra fe, y la fe es lo que sustenta nuestra vida. O como dice la Biblia, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Varias veces la Biblia lo dice, que hay un énfasis en que la fe tiene que ser el sustento de nuestras vidas. Y no sé cuánto además se acuerdan de las palabras de Jesús. Él en una ocasión habló acerca de la importancia de tener una buena zapata o de tener un buen fundamento, una buena base. Y él lo dice en Mateo 7, 24, 27. Y esto solamente parafraseando un poquito, pero Jesús cuando habló, concluyó todo lo que estaba diciendo con estas palabras y dijo que cualquiera que oye sus palabras y las hace, él lo iba a comparar a estas personas como una persona sabia que fue y construyó una casa sobre una roca. Pero el que las escuchara y no la pusiera en práctica, entonces sería como una persona insensata que fue y escribió su casa sobre la arena. Y cuando vinieron los vientos y vino de todo, ¿qué pasó con la casa? Se derrumbó, porque no había una base fuerte que la sustentara. Entonces aún Jesús hace ese énfasis de que ¿cuál es tu base? O sea, hay que tener una base, un cimiento fuerte que nos sustente. Y pues hoy yo quiero hablarle de algunas personas en la Biblia, obviamente, que demostraron tener un buen fundamento, una buena base. Personas que a través de sus vidas nos enseñan lo que es estar cimentados en la fe. Ok, me voy a enfocar en 3 personas, que mucha gente lo conoce como los jóvenes hebreos, ¿verdad? Y la lectura que voy a leer, o la lectura central
del mensaje de hoy se encuentra en Daniel 3, del 13 al 18. Si lo quieren buscar, lo buscan. Si no, yo lo voy a leer como sea. Pero Daniel 3, del 13 al 18. Y dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, muchísimo instrumento, era una fiesta parece que tenía porque tanto instrumentos, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Estos versículos se encuentran dentro de un contexto más grande en el que el rey Nabucodonosor dio una orden de que se construyera una estatua y que todas las personas de esa ciudad o de ese pueblo vinieran y adoraran la estatua cuando hicieran la fiesta esa de todos los instrumentos que había que tocar, que se rindieran ante la estatua. Y era como una trampa porque los hebreos, los judíos que habitaban en esa ciudad, no se iban a postrar ante esa estatua. Entonces era una trampa para echarlos en el horno de fuego y que de esa forma murieran. Y yo pienso que aprendemos tanto de estos jóvenes hebreos. Y quisiera enfocarme en dos aspectos específicos de la vida de ellos y de su reacción en este pasaje. Primero, ellos nos enseñan a confiar en Dios en todo tiempo. Yo amo a los jóvenes hebreos, sorry Edo, pero ellos nos enseñan a confiar en Dios en todo tiempo. Ellos estaban entre la espada y la pared, literalmente, o entre un rey y un horno de fuego. Y para mí, a veces, cuando uno lee la Biblia, es fácil leer lo que la Biblia dice. Y uno se goza, ay, wow, como yo, miren los jóvenes hebreos, esos sí eran valientes y esos sí eran esforzados y tenían una fe grandísima. Y uno se goza con ellos. Pero yo no me quiero imaginar lo difícil que ha de haber estado en ese lugar y en esa posición. Mas esos jóvenes nos dan una gran lección. Y ellos nos enseñan que en todo momento nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Ese cimiento no pudo ser movido. O sea, el cimiento que ellos tenían en su fe en Dios no pudo ser movido. Confiaron en que Dios era lo suficientemente poderoso para sacarlos de ese problema. Confiaron en la fidelidad de Dios. Su cimiento, su confianza en quien Dios es, no fue conmovido. Y de nuevo, es difícil que te diga, si tú no te postras, te vamos a echar ahí el fuego. Ni siquiera te vamos a matar de una vez, no, te vamos a quemar vivo. Y aún así, estas personas, estos jóvenes, dijeron, no lo vamos a hacer. Y yo digo, ¿verdad?, que no sabemos si ellos al momento tuvieron temor. Porque de nuevo, es bien difícil estar en esa posición. Y en la narrativa, la Biblia no nos enseña o no nos muestra qué estaba pasando por la mente de esa gente. Y yo a veces me pongo así a imaginar,
¿Y qué hubiese estado pasando por la mente de esos tres? Y que déjame esperar que uno diga que sí, pues entonces yo decir que sí, así no me veo como que yo soy el único que no tengo esto. Pero eso soy yo imaginándome, obviamente. Pero reitero que no sabemos si ellos sintieron temor en ese momento. Porque literalmente ellos iban a ser condenados a muerte. Ellos eran humanos, así como usted y como yo. Y no sabemos los pensamientos que le llegaron, como decía. Los dardos tal vez que el enemigo le lanzó a la mente para intimidarlos. Pero podemos ver que aún en medio tal vez de sus temores, ellos habían tomado una determinación de honrar y confiar en Dios. Eso me dice que tal vez haya dardos que vengan a nuestras mentes, que en medio de los momentos difíciles, nuestros momentos difíciles, que creo que ninguno de nuestros momentos difíciles se comparan hasta ahora, por lo menos, a lo que ellos estaban viviendo. A usted ni a mí nadie nos ha dicho, si usted sigue creyendo en su Dios, lo vamos a tirar en un horno de fuego. Entonces, en ese momento difícil, cuando nos sentimos que tal vez no podemos más, tenemos que chequear, ¿verdad? Tenemos que revisar nuestro cimiento y ver si necesita una arregladita. En esos momentos, cuando uno está pasando por cosas difíciles, tenemos que evaluar y chequear cuál es nuestro cimiento, en qué uno está parado en ese momento. Evaluar dónde estamos parados, en el cimiento que Dios proveyó o en el cimiento que nosotros creamos. Porque nosotros es fácil decir, oh sí, yo le creo a Dios, yo estoy arraigada en la fe, yo tengo fuerza, pero desde que vienen momentos difíciles somos movidos fácilmente. Entonces, ese cimiento que tenemos, esa zapata, esa base, ese fundamento, ¿es el cimiento que Dios nos ha dado o es el cimiento que nosotros hemos creado? La idea de estar firmes en la fe, la idea que nosotros tenemos de que, oh, esto es lo que me sustenta, pero al final del día, cuando las cosas difíciles llegan, no demostramos algunos en realidad de que Dios es y la fe es nuestro cimiento verdaderamente. Y les quiero hacer unas preguntitas para que reflexionemos, ¿verdad? ¿Cuántas palabras ha hablado Dios a nuestra vida? ¿Cuánta promesa nos ha dicho Dios a nosotros y nos ha hecho? Y a veces, como decía, cuando viene un viento de tempestad o una brisita leve que viene a veces, ni siquiera tiene que ser un viento de tempestad, no tumba del cimiento porque estamos parados en nuestro propio fundamento y no en el de Dios. Dios quiere que estemos cimentados en la fe que viene por su palabra, o sea, no es por mis obras, no es porque yo soy la mejor del mundo, la mejor guerrera, sino que tiene que estar arraigado en la palabra que Dios ha hablado en nuestras vidas y en la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia dice que las palabras de Dios no retornan atrás vacía, ¿verdad? Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. O sea que lo que nos debe sostener a nosotros son esas palabras. Esa palabra que aunque a veces se ven que no van a tener cumplimiento, ya Dios lo dijo en la Biblia, no van a retornar vacías. Pueden pasar 3 décadas, 50 años, es más, uno se puede morir y no ver el cumplimiento, pero la palabra que Dios dio nunca va a retornar vacía a Él. No tiene que estar, yo esto lo he escuchado mucho, a veces uno mismo no ve con sus ojos lo que Dios ha prometido, el cumplimiento de eso, porque se muere. Pero ¿quién dice que Dios no es fiel para aún después de que nosotros nos muramos, que esa palabra vuelva a Él cumplida, que se cumpla? Y vemos, por ejemplo, en Hebreo 11, donde está como el salón de la fama de la fe, como dice mucha gente. Ahí Hebreo 11 da una lista de muchos personajes en el Antiguo Testamento que le creyeron a Dios y que demostraron fe en momentos de circunstancias difíciles. Y me encanta una parte porque dice que ellos, y estoy parafraseando,
dice que ellos creyeron en la promesa aunque nunca la tuvieron. Abraham nunca en sí pudo establecerse en la tierra prometida, pero ellos dicen que la saludaron de lejos y la creyeron. Entonces, esa es la fe que Dios demanda de nosotros, que aunque no lo veamos en el momento, aunque tal vez no lo veamos en nuestra vida, las palabras de Dios no van a retornar vacías a Él. Y mientras yo leía el texto, ¿verdad?, de estos jóvenes hebreos, yo decía, pero ellos no recibieron una palabra así, como uno quiere en estos días, una palabra profética, que Dios te va a hacer esto y que Dios te va a hacer lo otro, o que Dios, además, Dios ni le dijo a ellos que le iba a sacar del fuego. Y ellos dijeron, aunque Dios no nos saque del fuego, nosotros como quiera no nos vamos a rendir. Y antes de eso le dijeron, no, Dios es poderoso para librarnos del fuego. ¿Y cuándo Dios le dijo eso a ellos? ¿Y de dónde salió esa determinación? Entonces, yo dije, estaba pensando eso y me llegó a la mente, Lili, pero ¿y la Biblia? O sea, en la ley de Moisés, los 10 mandamientos, ya Dios lo había dicho, que no podían tener otros dioses. Entonces, ellos se agarraron de la palabra que ya Dios había hablado y honraron la palabra de Dios y demostraron fe en medio de la palabra. No tuvieron que esperar de que vinieran 7 profetas o que Daniel viniera a darle una palabra profética, a decirle, no, Dios te va a sacar. Para ellos tener determinación de honrar la palabra de Dios y de creerle a Dios. Entonces, ¿qué palabras Dios ha hablado a nuestra vida? ¿Qué palabras aún están en la Biblia? Que nosotros a veces por circunstancias la dejamos de creer porque se ve muy difícil. A veces se pone bien difícil para creer la cosa que dice la Biblia, las promesas que Dios nos da en la Biblia. Pero aún así, Dios quiere que nosotros creamos en su palabra. Y ese es el ejemplo que nosotros vemos con los jóvenes hebreos, que pudieron confiar en Dios, en sus palabras, sin importar las circunstancias. En todo tiempo su fe no menguó. Tal vez sí tenían miedo, como dije, pero ellos sobrepasaron el temor de perder su propia vida y dijeron, no, nosotros vamos a honrar la palabra de Dios y vamos a creer en lo que Dios dijo. Y lo segundo que me gustaría hablar, o la segunda lección que aprendemos de los jóvenes hebreos, es aprender a confiar en la soberanía de Dios. Y me encanta, o sea, este es uno de mis pasajes favoritos en la Biblia, porque vemos, por ejemplo, en el versículo 18, ellos dicen, y si no, o sea, si Dios no nos libra del fuego, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pero explíquenme, esta gente estaba loco, o sea, y si aún Dios no me hace nada de eso, yo aún no voy a rendirme a lo que tú quieres que yo haga. Entonces, lo que yo digo es que esto nos enseña a confiar en la soberanía de Dios. Muchos tal vez piensan que ellos entraron en duda, pero ven acá. En el versículo anterior ellos no estaban de que bien seguros que no me voy a rendir porque Dios me va a sacar. Y ahora vienen y dicen, pero si no, y por si acaso, si no pasa, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo que y si no? Después de haber afirmado que Dios lo iba a librar. ¿Estaban locos o su fe había flaqueado? O en realidad ellos no hubiesen creído que Dios de verdad lo podía sacar. ¿Qué fue lo que pasó ahí en ese y si no? Entonces, yo digo, vemos aquí a jóvenes que le creían a Dios en todo. No solo en lo que Dios podía hacer por ellos, ¿verdad?, de sacarlos del fuego, sino también en quien Dios era. Ellos entendieron que Dios era soberano. En otras palabras, Dios podía hacer la cosa que Él quiera como Él quiera. Y ellos entendieron eso. Que me perdí aquí. Ellos entendieron que Dios era soberano, que en Él residía la potestad de determinar o decidir qué iba a pasar con su futuro. O sea, déjame abrir paréntesis.
Hay cristianos que creen que es obligado, que Dios tiene que hacerle la cosa. No, y Dios me va a sacar de aquí porque Dios me lo dijo. Y la gente así me da risa porque son las más bíblicas. Y que no he visto un justo desamparado. Perdón, como que Dios le debe algo a ellos obligado, que hay que hacerle la cosa obligado. Pero nosotros vemos en estos jóvenes, y lo voy a leer de nuevo, que ellos entendieron que en Dios residía, no en nosotros, en Dios reside la potestad de determinar o decidir qué iba a pasar con el futuro de ellos. Una cosa es creer que Dios puede sacarte del horno, y otra muy diferente, y que en mi opinión muestra mayor fe, es creer que aunque no nos saque del horno, Dios sigue siendo Dios. Que si Él no nos saca, es porque Él tiene control de nuestras vidas y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Pero, ¿qué pasa y qué hacemos cuando las cosas no salen cuando nosotros las planeamos? O como nosotros las soñamos, o como la deseamos. ¿A dónde se va nuestra fe? ¿Por qué se debilita nuestro cimiento, verdad? Esa base que nosotros decimos que tenemos. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen cuando las queremos? ¿Qué le pasa a ese fundamento, a esa base? Chela habló en el retiro de damas de que en los momentos donde nuestra fe es probada, y estoy parafraseando, es muy importante tener cuidado con lo que sale de nuestra boca en esos momentos. Entonces, tenemos de verdad que reconsiderar y evaluar dónde está nuestra fe puesta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es nuestra reacción cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan? Y yo tengo un pequeño testimonio, no sé, turben, no es nada del otro mundo, y que tal vez piensen que es tonto, pero que para mí tiene mucha importancia. Y se trata del día de mi boda. Mi boda, yo la soñé que iba a ser en un jardín botánico. A mí me encantan las flores. Y a mí me encanta la naturaleza. Entonces era mi sueño, que mi boda iba a ser en un jardín botánico. Aún decidimos julio, porque yo estaba pensando, en junio como que todavía llueve, pero julio está bien. Llovió el día de mi boda. De verdad, o sea, yo me estoy riendo ahora, pero ustedes no se imaginan. Y lo que más me frustra es que esa semana entera estaba muy soleado y muy lindo. Unos días de verano, miren, de maravilla. Y ese fue el único día que llovió. No llovió antes del día de la boda, al otro día amaneció muy soleado, muy lindo todo. Y yo me frustré tanto, y les digo que va a ser tonto, pero yo me molesté con Dios por eso. Porque yo le dije, Dios, pero lloré que tú pararas la lluvia. Tú no eres que el Dios del clima. Tú no eres que el Dios del universo, que tú controlas todo. Y para el día de mi boda no pudiste parar la lluvia. Y, o sea, de verdad que yo me frustré porque ese era mi sueño, una boda en un jardín botánico afuera. Y un día, yo me acuerdo que yo estaba limpiando mi casa. Sí, señores, yo limpio a veces, pero limpio. Y yo estaba limpiando mi casa y mientras yo todavía estaba molesta por lo de mi boda, porque no se me dio de la manera que yo la había planeado y que yo la quería. Y Dios me trajo a la mente este pasaje. Y yo me quedé pensando, ok, ¿por qué este pasaje? Y fui y lo leí. Y yo me acuerdo que mientras yo lo leía, básicamente, y no me acuerdo mucho, eso voy a parafrasear, pero básicamente yo me acuerdo que Dios me decía, Lili, ¿puedes tú creer y testificar que yo soy bueno aunque no haya parado la lluvia el día de tu boda? ¿Puedes tú confiar que yo sí soy el Dios del universo, que tiene potestad de calmar el clima o de controlar el clima, aunque yo no lo haya hecho el día de tu boda? Y yo como que, ok. Y yo me acuerdo que en ese momento yo empecé a llorar, porque toda la frustración que yo tenía, que mi boda no se dio como yo la había planeado y como yo la quería,
yo, o sea, me fui en llanto y a la vez me fui en risa. Porque yo dije, ok, Señor, yo entiendo que tú querías enseñarme que tú eres soberano, que tú eres bueno, que aunque pase lo que pasa y aunque las cosas no salgan como yo la planeé, que yo debo confiar en ti. Pero no había otro momento, o sea, ¿por qué coger el día de mi boda para enseñarme eso? Y ahí mismo entendí, ok, pastora, ríase. Ahí mismo de nuevo como que escuché la voz de Dios que me dijo, Lili, es que yo te aseguro que nada más te iba a importar tanto como te importaba eso. Y yo dije, wow, es verdad, porque si hubiese sido cualquier otra cosa, yo digo, bueno, Dios sabe cómo hace la cosa, pero con mi boda, que yo la planeé, no, o sea, y es algo, como les digo, es algo bien tonto, pero cuando Dios me trajo esa palabra, yo dije, yo tengo que aprender a confiar en que Dios es soberano. Que aunque mi boda no haya sido como yo la planeé, quién sabe qué más cosas tiene Dios preparado para, probarme a ver si es verdad que creo en su soberanía en el futuro. Pero que aún así, que yo pueda estar confiada de que Él es soberano y que Él tiene el control de todo y que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y con esto, aquí viene mi chiste de nuevo, con esto yo no quiero asustar a nadie de que el día de su boda va a llover si usted no se ha casado. Pero órele a Dios y empieza a creerle ahora para que no le vaya a poner eso de ejemplo. Pero, o sea, ya honestamente, yo creo que lo importante es que reflexionemos en qué es lo que anhelamos. ¿Cómo queremos que Dios haga las cosas? Y como le dije anteriormente, hay cristianos que son bien, ¿cómo le describo? En dominicano, que son bien frescos, que le dicen a Dios, mira, yo lo quiero así, yo lo quiero asá, ponme esto aquí, ponme este allá, y que la boda es ahora, que el cielo es para después, que que quieren controlar cómo quieren que Dios haga las cosas. ¿Y qué pasaría si Dios no lo hace de la manera que tú quieres? ¿Vas a seguir confiando en Dios y en su bondad? ¿O cómo va a cambiar tu base, tu cimiento? ¿Qué pasa si Dios no te sana? ¿Tú vas a creer que Dios sana aunque Él no te sane a ti? ¿Qué pasa si tú tienes problemas y Dios no te los resuelve, verdad? Cualquier tipo de problema. Tú vas a creer de que Dios lo puede aún hacer por otro aunque no lo haga por ti. Y, o sea, todas estas cosas de que, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nuestro cimiento, con nuestra base, cuando las cosas no salgan como nosotros la planeamos? ¿Nos vamos a molestar con Dios? ¿O vamos a confiar como lo hicieron estos jóvenes, verdad? Y si no, no es que había duda en ellos, es que ellos entendían que Dios es soberano, que no es como yo quiera que se hagan las cosas. A ellos seguro le hubiese encantado, lo cual Dios lo hizo, lo sacó del horno, que eso hubiese sido su realidad. Pero ellos dijeron, y aún si no lo hace, yo estoy 100% seguro que Dios tiene el control de todo. Y aunque Él no me saque del horno, yo no me voy a postrar a lo que tú quieres que yo haga. Y yo no voy a deshonrar a Dios y no voy a hacer las cosas a mi manera, de todos modos. Bueno, Dios no lo quiso así, pues yo voy a ir por mi parte, por mi propia parte, y voy a hacer mi propio cimiento y lo voy a hacer de la manera que yo quiero. Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y yo sé que algo que nosotros como cristianos, o sea, cuánta prédica no hemos escuchado de esto, pero yo siento, y voy a concluir con esto, que en realidad, por eso le dije, yo quiero que nosotros reflexionemos, que en realidad nosotros pensemos, ¿cuál es la base de mi vida? ¿Es mis sueños, o sea, son mis ideales, lo que yo quiero lograr, o es la palabra de Dios? Es la fe que yo tengo en Dios. Por eso el título, cimentados
no en todo lo que el mundo quiere ofrecer, no en todas las ideas que nosotros tengamos, sino cimentar, o otra palabra es que seamos arraigados en la fe. No en los momentos, no en lo que venga, que tal vez nos turbe, sino estar cimentados en la fe, que nosotros podamos demostrar crecimiento espiritual, que nosotros podamos ser como esos que están en esa lista de Hebreo 11, y fulanito vio, hizo, pasó tal y tal cosa por fe. No por sus emociones, no por los planes que ellos habían preparado para ellos, sino por fe, porque le creyeron a Dios. ¿Y cuántas palabras, vuelvo y reitero, Dios nos ha hablado a nosotros? Y es tan fácil cuando nosotros pasamos por problemas olvidarnos de esas palabras. Y luego decir que somos muy maduros, pero seguimos haciendo lo mismo. Y no seguimos ejercitando nuestra fe y creyendo. Y no es fácil cuando uno está pasando por momentos difíciles, pero que aún en medio de todo eso, que uno se acuerde, y como dije al principio, que pueda chequear su cimiento, que pueda ver qué le hace falta a mi cimiento, qué yo necesito arreglarle a mi fe, a la base que sustenta mi vida, para que yo de verdad pueda estar cimentada en la fe, para que cuando vengan momentos difíciles, aún en medio de todo, yo pueda creerle a Dios. O sea, la persona esa que están en Hebreo 11, y lo sigo mencionando, de que son los héroes de la fe, eran humanos, no eran superhéroes, ni extraterrestres. Yo espero que no fueran extraterrestres por lo menos. Pero eran personas que aún en medio de todo decidieron, mira, yo puedo coger esta ruta, tal vez me salga mejor coger mis propios planes, salir y yo buscar mi propia salida. Yo estoy pasando por este problema, se me hace más fácil, mucho más fácil, yo hacer esto en vez de confiar en la palabra que Dios me ha dado. Se me hace mucho más fácil correr y hacer lo que yo quiera. Mira, esta solución se ve más bonita, se ve mejor, se ve más rápido. Y no, en realidad, basar nuestras decisiones y en esos momentos difíciles decirle no a esas otras opciones. Porque los muchachos podían arrodillarse, ¿verdad? Como hacen muchos, me arrodillo y después me arrepiento para que no me maten. Pero qué fe tan grande tenían ellos de decir, no, hay una salida más fácil. Solamente, ¿qué le costaba a ellos arrodillarse? Era mucho más fácil arrodillarse y guardar su vida que lo que era honrar a Dios. Y ellos dijeron, no, nosotros vamos a confiar en Dios. Nosotros vamos a escuchar la palabra que Dios nos ha hablado. Y como dije, Dios nunca le dijo a ellos, te voy a sacar de un horno de fuego. Pero ellos estaban confiando de que Dios los iba a honrar. Y que si aún Dios no honraba su fe, Dios sabía lo que era mejor para ellos. Y que ellos iban a seguir creyéndole a Dios. Y no se iban a ir por el camino fácil. Entonces, vuelvo y repito, esto es algo que uno ha aprendido muchísimas veces en toda nuestra trayectoria como cristianos. ¿Cuánta gente no predican de andar en la fe? Y yo creo que lo que es tiempo ahora es de reflexionar y de pensar qué en realidad es cuál es en realidad la base de mi vida. ¿Sigo siendo yo la que toma mis propias decisiones? ¿O es la palabra de Dios lo que sostiene quién yo soy? Lo que sostiene lo que yo hago. ¿Sigo yo en los momentos difíciles esquivando las promesas que Dios me ha dado? ¿O sigo yo perdiendo la fe en las promesas que Dios me ha dado porque lo veo muy imposible y lo veo tan lejos de mí? Y para poder alcanzar la madurez, yo creo que es por eso Dios trajo esto en mi corazón, de que ya no necesitamos más prédicas de crecer en fe. Lo que necesitamos es reflexionar y ponerlo en práctica, ¿verdad? Como el pasaje que yo leí de Jesús.
el que oye mis palabras y la practica. No el que la oye y se hace, y oh sí, yo me la sé. Y te citan 10.500 versos de la fe. 10.500 versos de la fe. Pero cuando se viene a poner la fe en práctica, en confiar que Dios tiene el control de nuestras vidas, somos muy fácil para olvidarnos de los 1.500 versos bíblicos de la fe y hacer lo que a nosotros nos conviene mejor en ese momento. Entonces, vamos a confiar en Dios de verdad. Vamos a creerle a Dios de verdad. Vamos a creer que sí, Dios tiene el control de nuestra vida. Y como les dije ahorita, tal vez nosotros no veamos todas las promesas de Dios cumplirse aún mientras estamos vivos. Pero de que se van a cumplir, se van a cumplir. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ¿verdad? Y Él tiene el control. Dios está en control de todo lo que sucede en nuestra vida. Y Él nos va a respaldar y Él va a cumplir cada una de sus palabras en nuestra vida. Nosotros solamente tenemos que estar cimentados en la fe. Amén.